Saludos y bienvenidos a este especial diagnóstico sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más conocida como la EPOC, con motivo del Día Mundial sobre esta enfermedad que se celebra el próximo día 20. Si se ponen a pensar, seguramente conocen a alguien con esta patología porque es una de las que más prevalencia tienen y con mayor impacto en nuestro sistema de salud. Iremos hablando de ello a lo largo de nuestro programa, pero antes fíjense en estos datos. Tienen EPOC en España más de 3 millones de personas y en Castilla y León son casi 50.000. Y es la tercera causa de muerte en nuestro país. La tercera causa, estamos hablando de motivos directos, porque si nos ponemos a pensar en las posibles complicaciones de la enfermedad, esta cifra se dispararía. Y ante esta situación, la Gerencia Regional de la Junta de Castilla y León desde 2023 ha formado el grupo de trabajo dedicado al desarrollo del programa activo en EPOC en Castilla y León, que enseguida vamos a ver en qué consiste, y para eso nos acompañan hoy en este formato poco habitual en nuestro diagnóstico nuestros invitados. Empezamos por nuestra derecha. Él es Luis Martínez, es uno de los pacientes que participó en este pilotaje del programa de paciente activo en EPOC. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Carmen Bonis, ella es enfermera en atención primaria y es miembro de este grupo de trabajo de paciente activo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gema Alonso, enfermera y responsable del programa de paciente activo en Castilla y León y técnico de la Gerencia Regional de Salud. Gracias por acompañarnos. A su izquierda está Ignacio Lobato. Él es licenciado especializado en neumología y también es miembro del grupo de trabajo del paciente activo en EPOC. Y por último nos acompaña también Esther López, fisioterapeuta de atención primaria y miembro del grupo de trabajo de paciente activo. Bueno, antes de comenzar a conocer en detalle este programa piloto, vamos a ver por qué es importante este programa. Vamos a comenzar con usted, Luis. Usted es paciente de EPOC. ¿Desde cuándo este diagnóstico y cómo impacta esta enfermedad en su calidad de vida, en su día a día? A mí me diagnosticaron EPOC en el 2019. Simplemente un día me faltaba la respiración, fui a urgencias y me dijeron que salí de allí, me dijeron que tenía EPOC. Claro, EPOC, si me dicen que tengo cáncer, pues lo mismo salgo con otra idea en la cabeza. Me dijeron EPOC, yo no lo conocía, no sabía lo que era. ¿Le dio importancia? No, no le di importancia. Bueno, la prueba es que salí y lo primero que hice fue fumarme un cigarro. Esa es toda la importancia que le di, por eso, porque no lo conocía, claro. ¿Cómo fue el desarrollo de su enfermedad? ¿Cómo impactaba? Bueno, pues poco a poco notaba un poco más de fatiga de lo habitual, pero tampoco me sobrepasaba. Y digamos que de repente es cuando te da el mazazo. Ya tuve que dejar de trabajar. No podía hacer esfuerzos físicos, no podía subir escaleras, claro, no podía correr. Poco a poco te va afectando a tu vida. Pero seguía fumando. El error más grande que hay, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es, hay que dejar de fumar inmediatamente. Y sí, te afecta psicológicamente porque te cambia tu vida de repente, de dejar de trabajar, que es tu modo, y no puedes hacer cosas, cada vez te das cuenta de que eso avanza poco a poco va avanzando. Y poco a poco, pues claro, no, vas haciendo menos, te sientes más incapaz. Hay un tema psicológico también, ¿no? Y también de cara a la familia, porque el que está a tu lado, digamos que al final también lo padece, ¿no? Como no es una enfermedad visible, pues bueno, parece que no nos va haciendo daño, pero cuando nos damos cuenta, pues nos ha cogido, ¿no? Yo recomiendo a la gente, pues, que haga lo contrario a lo que yo hice en su momento, ¿no? Y sobre todo este tipo de programas al que yo he asistido como paciente activo, a mí me ha servido mucho y me ha ayudado mucho. Primero porque conoces gente, sabes cómo empezó él, cómo lo está llevando, cómo lo hace. Te das cuenta incluso de si te dice la verdad o no, en el sentido de si hace ejercicios o no. Sobre todo el tema es el ejercicio físico
diario y constante, o sea, ahí no caer para nada, ¿no? Iremos hablando de todas las recomendaciones para mejorar desde la perspectiva del paciente el manejo de nuestra enfermedad. Vamos a ir poco a poco. En la situación de Luis se encuentran cerca de 50.000 personas en España. Ignacio, ¿cuál es el impacto de esta enfermedad desde el punto de vista del paciente? ¿Cómo podemos decir qué es el EPOC? Porque el propio paciente no sabía lo que era. Bueno, yo creo que ya después de lo que nos ha contado Luis, ya hay poco más que decir, porque es la mayor importancia de este programa es la cercanía de las experiencias en primera persona. Dicho esto, bueno, el EPOC se calcula que en España hay unos 3 millones de personas afectos y además tenemos el drama del infradiagnóstico. Aproximadamente se calcula que el 74-75% de los pacientes están sin diagnosticar. A esto se suma que, como has dicho, es la tercera causa de muerte en España, pero como ha dicho Luis, es una enfermedad que, como no es un cáncer, como no es un ictus, como no son las grandes conocidas, las que todo el mundo cuando tengan ese diagnóstico te impacta, el EPOC es una desconocida que nadie sabe, la gente le da muy poca importancia, como es que ya él le ha contado todo, le da muy poca importancia. Sí, bueno, pues te dicen deja de fumar, haz ejercicio, lo típico que te dice un médico. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas más importantes son, los más conocidos son la tos, la expectoración y sobre todo el fundamental es la disnea. La disnea es lo que el paciente coloquialmente diría me cuesta respirar, la sensación de falta de aire. Es el síntoma más limitante. En las primeras fases de la enfermedad pasas de no poder subir 2 o 3 tramos de escaleras a que en fases más avanzadas pues no puedes hacer pequeñas tareas domésticas o incluso desplazamientos en tu casa. Y a la larga eso pues... Y está ahí quizá cuando consultan. Bueno, la consulta pues depende de tu médico de atención primaria, la sospecha que tenga, o también cuando el paciente empieza con disnea. Hay pacientes que le dan más importancia y hay pacientes que dicen, bueno, esto es del tabaco normal o es la edad que me voy fatigando. Y entonces eso es, o muchos consultan cuando de repente tienen un episodio de bronquitis y una agudización que se haría y nos lo encontramos ingresado en una hospitalización por una agudización de EPOC. ¿Y cómo mejoraría el pronóstico de la enfermedad el detectarla a tiempo, detectarla antes? Bueno, pues por supuesto, cuanto antes detectas una enfermedad, antes puedes incidir sobre ella. En el EPOC tenemos dos ramas principales de tratamiento. Tenemos un tratamiento farmacológico, que en los últimos 15-20 años ha avanzado muchísimo en broncodilatadores, corticoides inhalados, que casi todo es nebulizado, casi todo es inhalado, y eso ha mejorado mucho las tasas de ingreso, las tasas de supervivencia, la mejoría de sintomatología. Y luego tenemos el patito feo, como le llamamos, que son esas medidas que le gusta menos a los pacientes y nos gusta menos a nosotros incidir en ellas porque nos lleva mucho tiempo que carecemos en las consultas habituales y que es el pilar fundamental de este programa, que eso tenemos tiempo y sobre todo experiencias en primera persona, que ya las iremos desarrollando, pero sobre todo abstención tabáquica, y es que lo ha dicho todo ya, ejercicio físico diario y un poco reglado, correctos estilos de vida y también adherirse al programa vacunal que tienen nuestros pacientes específico para ellos en la comunidad. Claro, esto imagino que supondrá un coste no solo a nivel de calidad de vida del paciente y de su entorno, lo mencionaba también Luis, porque además es una de las causas más importantes de discapacidad, pero también tendrá un impacto en el sistema sanitario. No sé si hay cifras para... Hay distintos estudios porque es muy difícil calcular estos costes directos e indirectos, pero entre costes directos e indirectos se estima que el Sistema Nacional de Salud al año gasta más de 1.000 millones de euros en esta enfermedad. Sí. Más luego la carga emocional, familiar y social que tiene. Cifras sin duda para tener en cuenta y que merecen una reflexión, pero antes de ver cómo podemos reducirlas, vayamos al detalle y vamos a poner en contexto esta enfermedad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de EPOC? Le falta el aire, le cuesta respirar, hace tiempo que le ocurre y se ha acostumbrado a vivir con ello. Y con la tos, esa tos persistente que le acompaña y que aparece sobre todo cuando realiza algún esfuerzo. Aunque esfuerzos cada vez hace menos, porque cada vez le cuestan más. Son algunos de los síntomas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más conocida como EPOC. Se refiere a que los bronquios se estrechan y entonces hay más dificultad para que el aire salga de los pulmones. Tras la exposición generalmente al tabaco, la gente tiene expectoración, tos y expectoración, flemas, ¿no?
llegado un punto de avance de la enfermedad, también tienen fatiga al andar, ¿no? La calidad de vida se empobrece en un grado variable dependiendo de la afectación, pero en general notable. Es una enfermedad crónica que se manifiesta de forma leve al principio y va empeorando a medida que avanza. Y es mortal. De hecho, es la tercera causa de muerte en el mundo, en parte porque es muy común. Cerca de 600 millones de personas padecen EPOC en todo el mundo. En España, los afectados llegan a los 3 millones y en Castilla y León se calcula cerca de 50.000 afectados. En España, aproximadamente un 3,5 o 3,5% de la población general tiene la enfermedad. Y en los mayores de 40 años las cifras suben al 7 y el 8%. Es decir, 1 de cada 10 personas tiene alguna forma de EPOC más o menos leve. Unas 15.000 personas mueren en España por EPOC cada año, pero a la mortalidad directa de los síntomas respiratorios hay que sumar otro tipo de dificultades: cardiopatías, diabetes, osteoporosis. Infartos, muchos problemas cardíacos, y tienen tumores bronquiales, cáncer de pulmón, muchos, es una cosa que predispone. Entonces, bueno, pues la mortalidad indirecta puede casi cuadruplicar esa cifra. El arsenal terapéutico a disposición de los neumólogos prolonga las expectativas de vida de estos pacientes, pero no todos son medicamentos. El paciente puede hacer mucho por mejorar su enfermedad. Centramos todos los fármacos, centramos todo en las pruebas, pero el paciente tiene que empoderarse, el paciente tiene que ser consciente de su enfermedad, conocerla. Muchas veces la ansiedad y los problemas que genera la enfermedad pues derivan de su falta de conocimiento. Si sé que voy a tener fatiga al andar, no cruzo el semáforo en rojo, cosas de ese tipo de la vida diaria que te alivian. Los hábitos de vida saludables, un correcto seguimiento de los tratamientos, la actividad física. ¿Cómo puede el paciente responsabilizarse de su enfermedad? ¿Qué conocimientos necesita? ¿Qué acompañamiento le puede guiar en este camino? Sigan con nosotros para descubrirlo. Retomamos este debate haciéndonos eco de las preguntas finales. ¿Cómo puede el paciente responsabilizarse de su enfermedad? Pues de eso va precisamente el programa Paciente Activo. Gema, ¿en qué consiste y cuál es su objetivo? Pues el programa de Paciente Activo es un programa en autocuidado que en Castilla y León lleva vigente desde el 2014 con la diabetes tipo 2. Este año incorporamos la EPOC y los objetivos del programa son el autocuidado del paciente, la autogestión de su propia enfermedad y el empoderarse y poder ser capaz de conocer su enfermedad, saber cuándo se puede producir una agudización y tener esos conocimientos necesarios para llevarla mejor y para que su día a día tenga una mejor calidad de vida en su día a día. Este programa, bueno, en concreto el programa de Paciente Activo en EPOC, lo hemos desarrollado en 5 sesiones. Los pacientes acuden aproximadamente una vez a la semana durante 5 semanas y les vamos dando esa formación que ellos necesitan para conocer la enfermedad. En estas sesiones también se incluyen talleres prácticos donde hablamos de inhaladores, de deshabituación tabáquica, de alimentación, de ejercicio físico. Y después este programa finaliza con una última fase, que es cuando ellos ya son capaces de formar a otros pacientes, que es la esencia de este programa, que sean capaces de formar a iguales, que tengan esa experiencia de conocer a otras personas con su propia enfermedad y intercambiar pues, conocimientos, dudas, pues hacer un poco tribu entre ellos y apoyarse los unos a los otros. Es un poco el motivo del éxito, ¿no?, del programa Paciente Activo, que sean otras personas en tu misma situación quienes te hagan un acompañamiento y te guíen sobre cómo mejorar tu actividad. ¿Cómo se han seleccionado los talleres? ¿Cómo se ha diseñado el organigrama de este programa? Pues desde este grupo de trabajo, como es muy multidisciplinar, nos juntamos profesionales de diferentes ámbitos y establecemos las prioridades, los conocimientos que sabemos que son necesarios para estos pacientes. Hemos dado mucha importancia a los talleres prácticos porque la teoría es importante también, pero cuando hay una práctica ellos se quedan mucho mejor con ese conocimiento. Por ejemplo, el taller de inhaladores es un taller donde les enseñamos a usar correctamente su terapia inhalada
Además usamos sus propios inhaladores, o sea, cada uno trae los inhaladores con los que convive y les enseñamos a usarlos correctamente. El taller de fisioterapia respiratoria es un taller que se realiza con el fisioterapeuta, entonces se enseñan unos ejercicios concretos que sabemos que tienen evidencia en esta patología. Y así, con la práctica ellos luego se llevan todo el conocimiento a casa y con la enfermera, que normalmente es el equipo de enfermería el que realiza estos programas en el centro de salud, que es la que les acompaña, pues van formando todo el programa de paciente activo. Carmen, por alusiones, que ha hablado de la enfermería, que tiene un gran peso en el diseño de este programa. Hablábamos de 5 sesiones de formación específica. ¿Qué peso ha tenido, lo estábamos hablando, la enfermería en la organización de estos talleres y qué formación se presta a los pacientes? La verdad que el papel de la enfermería es fundamental porque tenemos una función desconocida para la población general, que es la educación para la salud, tanto individual como comunitaria. En este caso es un taller o una intervención educativa a nivel grupal y estamos acostumbradas a hacer este tipo de formaciones. Por lo tanto, hemos tenido un papel bastante importante y hemos estado apoyados por el resto del equipo de atención primaria. Como decíamos, los talleres son bastante prácticos, hemos hablado de los inhaladores, pero también se ofrece formación sobre alimentación saludable, sobre hábitos tabáquicos, que como estábamos viendo es uno de los pilares en los que incidir. Sí, en uno de los talleres prácticos, en una de las sesiones, hablamos de la importancia del tabaquismo en el progreso de la enfermedad. Se pregunta y se discute en grupo quiénes han dejado de fumar, cómo lo han conseguido, se les ofrece alternativas y se les informa cómo se les puede ayudar a conseguir dejar de fumar en el caso de que sean fumadores. Y hablamos también de la importancia de la alimentación, ¿no? Que quizá pues cuando uno piensa que es una enfermedad respiratoria, no piensa que esta también es una de las patas en las que incidir. Sí, de hecho hacemos un taller práctico en el que explicamos los diferentes tipos de nutrientes y hacemos un ejercicio práctico después de explicarles también el método del plato y entre todos hacemos un menú saludable, porque es la mejor forma, creemos, de forma práctica y con unas fichas y con unos platos, de verdad, hacemos un menú de forma práctica para que ellos sean capaces luego de llevarlo a cabo en su vida diaria. ¿Por qué es importante la alimentación en una enfermedad como el EPOC? Porque tanto la obesidad como la desnutrición afecta de forma muy importante en la enfermedad. La nutrición por el hecho de fatigarse comiendo, por ejemplo. Por ejemplo, porque hay pacientes como Luis que tienen oxígeno y el hecho de comer ya les puede producir una fatiga, una disnea y tienen luego que ponerse el oxígeno justo después de comer. Uno de los talleres que no hemos mencionado todavía es el que hace referencia a la fisioterapia respiratoria. ¿Cuál es la importancia de esta práctica en este programa y en general en el manejo de la EPOC? La fisioterapia respiratoria en este tipo de patologías juega un papel muy importante. La EPOC es una enfermedad, como hemos dicho, progresiva, ¿vale? Y entonces el que el paciente con estos ejercicios consiga mantener el desarrollo de su enfermedad, pues es un gran avance. El programa de fisioterapia respiratoria consiste en unos ejercicios muy sencillos que enseñamos a los pacientes en el centro y que ellos luego realizan en su casa. Insistimos mucho en que no deben fatigarse con los ejercicios y que cada uno haga lo que pueda. Son ejercicios de miembros superiores, de miembros inferiores, de fuerza. Se trabaja también a nivel cardiovascular, dándoles unas pautas de cómo andar, bici, por ejemplo, y también ejercicios respiratorios. Entonces, que los pacientes
vean cómo ellos van mejorando poquito a poquito con los ejercicios y van manteniendo el desarrollo de su enfermedad, pues es muy gratificante para ellos. ¿Eran conscientes los pacientes de la importancia de practicar ejercicio físico? Que yo imagino que si yo me fatigo al hacer cualquier actividad, lo que mi tendencia es a dejar de hacer cualquier cosa. Sí, 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 ellos te lo explican así. Y entonces que luego ellos, cuando hacen los ejercicios, nosotros les damos una tabla de registro en los que ellos diariamente van plasmando qué han hecho y cómo se han sentido, y entonces que luego ellos fueran a contar que haciendo los ejercicios tan sencillos hayan mejorado y hayan conseguido, pues eso, su calidad de vida, aumentarla, pues para ellos ha sido muy, muy gratificante. Ignacio, también. Claro que sí. Ignacio, ¿cuál es el peso de la neumología, en este caso del facultativo, en el programa? Bueno, en este programa la compañera, la doctora Crespo y yo, que somos los neumólogos que nos han invitado a formar parte del proyecto, pues hemos tenido sobre todo un componente de asesoramiento teórico. Hemos colaborado entre todos en el diseño del material didáctico que se da, pero este programa, el peso fundamental lo lleva la enfermería, fisioterapia y sobre todo los pacientes. Nosotros tenemos que conseguir reclutar pacientes, ahora ir comentándoles también desde las consultas de neumología a los pacientes que existe este programa, animarles a que se apunten, animarles a que sean pacientes activos y además eso, complementar con este programa nuestra a lo mejor falta de tiempo en las consultas, que se puede complementar perfectamente con este programa. Ese ha sido nuestro papel. Ignacio, la formación es clave para paliar uno de los problemas que pueden surgir de la falta de adherencia a los tratamientos. No sé si el EPOC es uno de los campos de batalla en los que tiene que hacer frente y cómo puede ayudar este programa a reducir esas cifras. Bueno, nosotros tenemos, en concreto en la neumología, tenemos un problema con la adhesión a los tratamientos. El tratamiento inhalado es un tratamiento que no es una pastilla, que todo el mundo sabe tomarla, todo el mundo sabe tragar una pastilla. El tratamiento inhalado requiere una técnica que muchas veces es más compleja de lo que parece darse un inhalador, y además también el inhalador a veces que a los pacientes les parece un poco el tratamiento, bueno, me tomo las pastillas y el inhalador se me ha olvidado. O sea, siempre se les olvida el inhalador antes que el resto de tratamientos. Igual por lo que hablábamos, no tienen conciencia de que el EPOC es una enfermedad que al final les puede matar. Entonces, esa formación que se les da en concreto, tanto en insistir en que necesitan hacer el tratamiento como en enseñarles a hacer el tratamiento, es básica para el devenir de la enfermedad. Bueno, llegados a este punto, yo no sé qué balance podéis hacer del programa. Empezamos por ti, por ejemplo. Imagino que desde el punto de vista de la fisioterapia, que es una disciplina a la que no siempre se le ha dado la importancia que ahora tiene, ¿qué importancia se da al hecho de que el abordaje del EPOC en este programa sea desde un punto de vista multidisciplinar? Pues eso, como bien ha dicho Carmen, si en la enfermería la de educación para la salud es bastante desconocida, en fisioterapia muchísimo más. O sea, parece que la fisioterapia solo se dedica a hacer el tratamiento y no influimos tanto en esta educación para la salud en este tipo de pacientes. Entonces, es muy gratificante eso, ver que enseñándoles una serie de normas que ellos pueden actuar en las medidas de prevención, pueden mejorar tanto su calidad de vida. Es muy gratificante para ellos y para nosotros ver cómo mejoran. Luis, como paciente, ¿cuál es el balance que hace y cómo, no sé si nos puede contar algún aspecto concreto que haya mejorado su vida a raíz de este programa? Yo el balance le considero positivo. Sí, a mí me cambió, ya te digo, yo prácticamente no hacía ejercicio, andaba pues lo justo, lo mínimo posible, y a raíz del programa pues empecé a hacer mis sesiones físicas diarias, hora y media de ejercicios diarios, entre bicicleta, ejercicios de pesas, de respiración, caminar. Bueno, para mí fue positivo, ya te digo, de no andar nada, de no hacer nada, pues a mejorar. Además, mejoré en todo, en calidad de vida también, muscularmente, porque con ejercicio coges fuerza muscular, y sobre todo, pues me enseñó el camino a seguir. Ojalá lo hubiese encontrado hace 3 o 4 años, ¿no? Y ahora usted tiene que enseñar el camino a otros. ¿Animaría a otros pacientes a formar parte de este programa? Sí, yo me encantaría poder
hablarlo con otra gente y enseñarle, pues eso, como se dice, vas a hacer lo que yo no hice en su día, ¿no? Pero bueno, creo que nunca es tarde, ¿no? No hay que tomarse la broma. La enfermedad sabemos que es crónica y lo único que tenemos para luchar contra ella es ejercicio, ejercicio, ejercicio y ejercicio. No hay más. Yo estoy estoy para un trasplante pulmonar, pero ahí te dice el neumólogo que lo único que hay para el EPOC es ejercicio, ejercicio y ejercicio. Desde el primer día, no se nos olvide, fuera tabaco y mucho ejercicio. No hay más. Sin duda ha sido una primera experiencia en la que si algo se pone de manifiesto es que el paciente quiere tener más peso en la gestión de su enfermedad y para eso necesita formación. Como coordinadora y responsable del programa, Gemma, ¿qué balance hacemos? No sé si se han cubierto las expectativas que se habían tenido. Sí, se han cubierto las expectativas totalmente. El balance ha sido muy positivo. El pilotaje que se realizó en el Centro de Salud de Valladolid Rural 2 fue con 3 pacientes, Luis entre ellos. En los 3 pacientes ha habido mejorías porque este programa, lógicamente, luego requiere de unos test y de unas evaluaciones para conocer datos sobre su estado previo al programa y su estado posterior. Y esos datos son positivos. Entonces yo creo que el programa va a funcionar muy bien. Nosotros estamos muy contentos desde el grupo de trabajo y desde la Gerencia Regional de Salud. Ya tenemos bagaje con este programa porque de paciente activo en diabetes, por ejemplo, tenemos más de 1.000 pacientes formados en la comunidad. Entonces, bueno. ¿Y cuál va a ser el futuro del programa? Pues el futuro es que ya se lanza a las gerencias de cada área, de cada provincia. Y desde las gerencias se empieza a realizar el programa en los centros de salud. Entonces, bueno, esperamos que tenga muy buena acogida y que los pacientes lo conozcan y acudan a sus centros de salud para comenzarlo. Bueno, pues con este último mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este diagnóstico especial EPOC. Y ustedes quédense con todo lo que pueden hacer como pacientes para mejorar su estado de salud. Diagnóstico vuelve en unos días. Hasta entonces, no nos fallen, que les esperamos.